Correcto. Introducción a la microbiología, microbiología moderna de los alimentos, ese es el tema de hoy. ¿Estudiaron? ¿Leyeron el tema anterior? Sí, profe, sí leí. Ok. Bueno, entonces, microbiología moderna de los alimentos, vamos a ver el concepto como siempre. Les dejé un trabajo, un cuestionario que tiene valor acumulativo. Ya lo están haciendo. Hoy revisé y solamente hay 2. Ya, profe, yo ya lo tengo hecho, pero se lo mando más noche. Ok. Entonces los alimentos son origen vegetal y animal, eso por lo tanto es importante conocer los fundamentos biológicos de la flora microbiana asociada a su medio natural. Entonces estos provienen como nosotros ya manejamos, la mayoría de ustedes que son nutricionistas deben de manejar más el concepto de alimentos, que vienen de las plantas y diferentes tipos de animales que son comestibles, así como sus respectivos papeles, que se considera que los microorganismos son producto de alteraciones en nuestros alimentos, al infectar y destruir plantas y animales, incluyendo al hombre, lo cual no significa que sea un papel más importante del microorganismo en la naturaleza. Puede decirse que el papel más importante de los microorganismos en la naturaleza es su propia perpetuación. Esto significa entonces de que, como ustedes saben, los alimentos corren el riesgo, en el caso de las legumbres, por ejemplo, y algunos tipos de vegetaciones que son comestibles, corren el riesgo de contaminarse fácilmente, por lo que están cultivadas, están directamente ligadas al suelo. Y el suelo está lleno de microbios y hongos y bacterias. Por lo tanto, lo más seguro es de que la mayoría de este tipo de alimentos o de este tipo de plantas comestibles estén contaminadas de microorganismos. En el caso de los animales, recuerden de que ellos también se alimentan de diferentes tipos de plantas y otros animales, y estos a su vez están contaminados de microorganismos. Obviamente, como en el ser humano, el sistema digestivo hace su papel a través del ácido que tiene común en el estómago. Y hay algún tipo de bacterias que son eliminadas a través de ese ácido, pero hay otras que no pueden definitivamente, o ya transcurrió algún tiempo y estas son transportadas a otra parte del organismo del animal. Ahí tienen ustedes el cerdo, la mentada semilla. Entonces, este es un parásito que se ubica en la carne del cerdo y puede vivir ahí por mucho tiempo, y al momento de que el ser humano adquiere o se alimenta de la carne de cerdo, se contamina a la vez, y las enfermedades que contraemos o la sintomatología son simplemente mortales en algunos de los casos. Cuando este tipo de parásito entra al organismo nuestro y recorre el sistema sanguíneo, puede llegar a los diferentes órganos del cuerpo, incluso al cerebro, y muchos de ellos causan muerte cerebral en el caso de los parásitos. Los resultados obtenidos en muchos laboratorios demuestran que los alimentos no manipulados pueden contener cantidades variables de bacterias, moho o levadura. Levadura es lo mismo que hongos. Por otra parte, la calidad sanitaria de un producto se basa en el número total de microorganismos presentes, para lo cual se debe tomar en cuenta 2 aspectos importantes. Antes que pasemos a eso, le explico esta parte. Como ya les decía, las diferentes plantas comestibles, como están ligadas directamente al suelo, se llenan de muchas bacterias. La más común es que nosotros tenemos las Escherichia coli, por ejemplo, o las Staphylococcus aureus, que son bacterias sumamente mortales para el ser humano. Las levaduras, que es lo mismo que los hongos, también se contaminan con este tipo de alimentos o este tipo de plantas comestibles. Por otra parte, como les decía, existen diferentes tipos de animales que nosotros comemos
y estos también vienen contaminados de algunos microorganismos o bacterias. Igual, las más comunes, Shigella, Salmonella y Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Causan grandes estragos en el problemas de congestión, diarrea, vómitos, etc. Esas son las sintomatologías generales, para las cuales decimos entonces que se deben de tomar en cuenta dos tipos de aspectos. Ahí lo tienen ustedes enumerados. El primero sería el número total de microorganismos por gramo o por litro. En este caso, por ejemplo, existen laboratorios microbiológicos que una empresa, para poder procesar alimentos, es obligatoria que anualmente o continuamente le haga, creo que es trimestral o semestral, análisis de microorganismos al producto que ellos ofrecen. Por ejemplo, la Parmalat. Ellos tienen periódicamente que estar examinando si la leche que ellos tienen está contaminada con algún tipo de microorganismo, y eso se va a medir en gramos o en litros. Este tipo de productos lo llevan directamente a un laboratorio, puede ser el Concepción Palacio, que es ahí donde les habilitan a vender el producto, y en el Concepción Palacio el microbiólogo simplemente se encarga de medir por mililitro o por gramo los microorganismos que están presentes en el producto que va a ser ofrecido. De acuerdo a eso es que ellos van a pausterizar y le van a dar el tiempo necesario pauterizándolo para poder acabar de una vez por todas con los microorganismos presentes, si estuvieran presentes en ese producto. Igual en el caso de la carne, los mataderos como San Martín y un tipo de mataderos existentes en el país tienen que pasar periódicamente por la carne, por este tipo de análisis. Y también lo van a medir en gramos. Van a medir en gramos ese microorganismo presente en el producto de la carne. Si ésta estuviese contaminada, entonces el producto no sale al mercado. En el caso de los productos embutidos, eso sí, llevan un proceso también de pasteurización que ayuda a matar a los microorganismos presentes en ese tipo de carne. Ahí tienen ustedes como número 2 qué clase de microorganismos están presentes. El microbiólogo, al igual que los análisis que le hace al ser humano, tiene que determinar en ese producto qué tipo de bacteria está afectando al producto. Qué tipo de bacteria está afectando al producto, y también se le hace un análisis para poder determinar qué cantidad de bacteria está presente ahí, si son en grandes cantidades, y también se clasifican en regulares cantidades o abundantes cantidades. Una vez de que ese proceso está listo, el producto igual, si está contaminado por algún microorganismo que va a perjudicar la salud del ser humano, pues simplemente no sale al mercado. Esos son los dos aspectos. Uno sería medir al microorganismo presente en los productos, ya sea por gramo o por litro. Y lo otro sería saber, el microbiólogo tiene que saber qué tipo de microorganismos están presentes en ese producto. No es solamente la cantidad, sino también qué tipo de microorganismo está presente, si es una bacteria, si es hongo o algún parásito. Es necesario que el microbiólogo lo conozca y entonces él poder así dar un reporte al final del análisis, y entonces decir que si el producto sale o no sale al mercado. Es necesario conocer los organismos asociados con cada alimento en su estado natural, así como los organismos anormales. Les voy a poner un ejemplo. Hay microorganismos que tienen que estar presentes o que son normales de la flora, o en el caso de la leche, por ejemplo, los lactobacilos. Los lactobacilos es un microorganismo que tiene que estar presente en el producto como es la leche. Él no va a causar grandes estragos a la salud pública, y al contrario, lo que va a hacer es proteger al producto. Entonces, es eso lo que el microbiólogo tiene que saber también. Si ese microorganismo presente
en el lácteo o en la carne o en cualquier producto que va a salir al mercado es perjudicial para el ser humano o no. Si este fuera perjudicial, vuelvo, repito, simplemente no sale al mercado. Si es un microorganismo que tiene que estar presente, como los lactobacillus, en el caso de la leche y el queso y la crema, entonces no hay ningún problema. Tiene que ser un microorganismo perjudicial para la salud para poder entonces cortar el producto al mercado. En consecuencia, tendrán valor el conocimiento de la distribución general de las bacterias en la naturaleza, así como los tipos generales de... Esto es lo que les acabo de explicar. Normalmente presente en condiciones que los alimentos se producen y se manipulan. Vuelvo, repito, hay microorganismos que están presentes en el producto que son parte de él. Entonces, esto no causan estragos en la salud pública. El microbiólogo, resumiendo nuevamente, tiene que saber qué cantidad de microorganismos está presente en el producto, pero además de eso, tiene que saber qué tipo de microorganismo está presente para así entonces tomar una decisión y decir si eso es normal o es anormal. Si fuese anormal, se recorta el producto. Ahí tienen ustedes los 16 mohos o levaduras más frecuentes en los alimentos. Ahí tienen ustedes del 1 al 16. La artenaria está en primer lugar. Ese es un tipo de hongo casi presente en toditos los lugares. Ustedes van a la pila que ustedes tienen en su casa del agua y esa nata verde que ustedes ven ahí, esa es artenaria. El Aspergillus es otro moho presente en la mayoría de los baños, en las partes muy húmedas de nuestras casas. Botrytis, Cephalosporium, Cladosporium y así sucesivamente. Todo esto que ustedes ven aquí va del 1 al 16, son con esa frecuencia, así como se numeraron, con esa frecuencia son como los encontramos en la naturaleza, en nuestras casas, en el medio ambiente, etc. En primer lugar siempre el alternaria, en segundo lugar el Aspergillus y en tercer lugar los Botrytis. Son los más, esos tres primeros son los más comunes existentes en nuestro sistema o en nuestro ambiente. Ahí tienen ustedes algunas bacterias productoras de intoxicaciones alimenticias. Igual que los mohos, van en orden y la mayoría de ellas son del 1 al 25, son las que están perjudicando a la salud del ser humano. Ahí tienen ustedes en primer lugar y la más peligrosa, la Acinetobacter, Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, los Bacillus, Bacteroides, Clostridium. El Acinetobacter, por ejemplo, lo van a encontrar tanto en las carnes como en los alimentos vegetales. El Achromobacter también, igual. Los Bacillus, Bacteroides, los Clostridium, Corynebacterium, Erwinia, Escherichia coli es una de las bacterias presentes casi en toditos los alimentos vegetales. ¿Por qué? En el caso de nosotros, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro. Las personas que viven a la orilla de la playa, ustedes saben, la playa nuestra contaminada acá, el lago, ellos se dedican, algunos de ellos, a la siembra de estos productos. Entonces, obviamente que lo que tienen más cerca es el lago, comienzan a regar las plantas y este tipo de vegetales alimenticios con este tipo de aguas contaminadas. La mayoría de ellas tienen Escherichia coli. La Escherichia coli está presente en nuestro organismo natural, por ejemplo, en los intestinos. Están presentes hasta cierto nivel, no puede sobrepasar eso, pero si nosotros venimos y nos alimentamos, comemos algo que está contaminado por Escherichia coli, estas van a aumentar su producción y vamos a terminar infectados de ellas y son sumamente peligrosas para el ser humano, para la salud del ser humano. Ahí tienen la Flanobacterium, la Curtia, todo este tipo de bacterias que están presentes. La salmonela, por ejemplo, que es un producto, es una bacteria que están en las carnes,
del pollo generalmente. Ahí tienen la Serracia, otra bacteria sumamente peligrosa para las carnes. Staphylococcus aureus está casi en todito el ambiente y presente generalmente en las carnes y también en los productos vegetales. Ahí tienen ustedes el Protois, es otro tipo de bacteria sumamente peligrosa para la salud del ser humano. Entonces, si Profe, ves, dígame. fíjese que es muy interesante eso de las bacterias que usted está comentando, ¿no? Porque fíjese que yo en un artículo que miré de un doctor, creo que argentino, no recuerdo, él estaba hablando que, por ejemplo, y eso a veces nos pasa a nosotros, a veces hay personas, profesor, que usted sabe que comer vegetales, ya sea crudo, semicrudo, la flora intestinal de nuestro cuerpo a veces no siempre asimila bien cierto tipo de alimento. Así La es. lechuga. Por ejemplo, Sí. basándonos por la carrera de nosotros, yo sé que hay personas que dicen, ay no, ni quiera Dios, no como lechuga porque eso me da cólico. O hay otras personas que no le dan nada. Ahora, ¿existe algo aquí, profesor, por lo menos hablando desde el punto de vista, ¿verdad?, de la medicina aquí en Nicaragua? Aquí se les hace a los pacientes que presentan ciertos síntomas, que le hacen daño a ciertos alimentos, hacerles algún tipo de examen para ver a qué son alérgicos y a qué son y a qué no, o qué es lo que les puede afectar su flora bacteriana. A ver, en el caso de los pacientes, por ejemplo, que son alérgicos, no, la mayoría de ellos no son alérgicos a los productos vegetales. Simplemente que en el caso de los alimentos vegetales que están contaminados con la bacteria, una vez que invadieron el sistema, entonces comienza una sintomatología sumamente diferente. Los cólicos y ese tipo de sintomatología son normales hasta cierto punto. Cuando hay una contaminación por bacterias, estos aumentan en un grado muy fuerte. Por ejemplo, este tipo de bacteria, el Escherichia coli, una de las sintomatologías primordiales de contaminación del Escherichia coli serían los cólicos o los retortijones, como normalmente le llamamos. Los retortijones no son nada más y nada menos que los cólicos, es donde los intestinos se inflaman y comienzan a producir dolores, igual como que usted se golpeara un dedo y ese dedo se lo golpeó tan fuerte de que él se inflama y siente ese dolor. Entonces, en el caso de la bacteria, una vez que llegó al intestino, invade el intestino, inflama al intestino, y el dolor que usted siente, ese retortijones que normalmente sienten ustedes, son inflamaciones del intestino, pero además de eso son los gases que producen las bacterias. Ellas defecan dentro de nuestros intestinos y esas defecaciones producen gases, y esos son los gases que normalmente llenan al intestino y lo inflaman. Esas son las sintomatologías primordiales. Pero en cuanto a alergia, generalmente las personas no presentan alergia a los vegetales, sí a algunas carnes y a algunos productos como el huevo o los lácteos. Sí existen pruebas que pueden determinar si usted es alérgica al huevo, o es alérgica a la leche, o es alérgica a cierto producto, sin mencionar más algunos, pues. Pero en cuanto a Profesor, profesor, con respecto a lo que Valesca estaba diciendo acerca de lo de la flora intestinal, que creo que es la microbiota, la disbiosis o inflamación crónica tiene algo que ver con respecto a las bacterias que usted está nombrando. Claro, tiene mucho que ver. Ella llega, a ver, todo lo que nosotros nos alimentamos y llega ya a los intestinos, produce, generalmente nosotros tenemos bacterias, como les digo, comunes en los intestinos, como el Escherichia coli. Una vez de que los restos alimenticios llegaron al intestino, la Escherichia coli se alimenta de ella y comienza a producir este tipo de gases y dolores intestinales. Claro que sí, estas bacterias tienen que ver, hasta cierto grado se toma como normal, pero depende del tipo no, de la cantidad
de productos que nosotros vamos o hacemos de los restos alimenticios. Depende de eso, porque entre más restos alimenticios existen, estas se multiplican de acuerdo a eso, pero llegan a un grado de que ellos son normales en las floras intestinales. ¿Cuándo comienza una peligrosidad, por llamarlo de alguna forma? Cuando nosotros tomamos alimentos que están contaminados por este tipo de bacterias y no son eliminados, porque una vez que nosotros lo comemos, generalmente este tipo de bacterias se eliminan con el ácido gástrico que nosotros tenemos en el estómago, pero hay unas que sobrepasan a esto de acuerdo a las cantidades que fueron ingeridas. Los ácidos gástricos no juegan esa función en todita ella, y entonces puede ser de que lleguen a la contaminación en la parte intestinal y comience una sintomatología fuerte, pero es por contaminación a este tipo de bacteria o parasitaria. Siempre la higiene va a jugar un papel sumamente importante en este tipo de bacterias. Generalmente las personas cuando no, porque un producto puede estar contaminado por algún tipo de bacteria, pero si las personas que preparan los alimentos hacen su trabajo como debe de ser y cloran, por ejemplo, la lechuga y el repollo, los cloran, entonces este tipo de bacteria muere y no llega a la contaminación. O en el caso de las carnes, si son cocidas como deben de ser cocidas, entonces tampoco pues van a producir grandes estragos en la salud. Por eso la higiene sigue jugando un papel sumamente importante para la contaminación bacteriana de hongo o virosis o parasitaria. ¿Otra pregunta? Doctor, permiso. Diga. Respecto a la pregunta que hizo la Gualesca, yo creo, y yo pues que tengo un poco rato de estar trabajando en el área del MINSA, sí. Creo que lastimosamente en nuestro país vivimos en una pobreza, y esa pobreza nos hace olvidarnos de la limpieza, de la salubridad, de lo que ingerimos, ya sea en la calle o en los restaurantes, porque también hay restaurantes que nosotros podemos estar en una mesa limpia, pero no sabemos en la cocina y no sabemos de dónde viene ese producto, qué proceso llevó. Con respecto a los exámenes, por experiencia y muchos familiares y amigos cercanos, que a veces le salen una bacteria en el estómago y tienen que hacerle una serie de exámenes. Yo no creo que aquí en Nicaragua exista una prevención para detectar todas esas bacterias, todos esos exámenes y saber qué bacteria pues nos está haciendo daño, qué bacteria nos da cólico, qué bacteria nos hace eructar, qué bacteria nos inflama el estómago. Lastimosamente ya se recurre a esa técnica del examen cuando ya tal vez el paciente ya está súper enfermo, y ahí pues estamos jodidos todos. Pues. Cuando comienza la sintomatología es cuando nosotros recurrimos al diagnóstico. No existe una prueba, a no ser que sea alérgica. Alérgica sí, porque hay productos de que causaron una alergia o simplemente se prueba en la piel de las personas y se puede saber si ella es alérgica al huevo, por ejemplo, o algún tipo de lácteo. En el caso de las bacterias, los hongos y los virus, no existe prueba que nosotros nos pueda decir a qué somos susceptibles nosotros a adquirirla. Nosotros somos susceptibles a adquirir todo este tipo de bacterias, hongos y microorganismos porque estamos vivos y podemos adquirirlo. Así de simple es la respuesta. Profe, nuevamente soy yo, Valesca. Fíjese de que, por ejemplo, esa que usted dice, sí, porque, por ejemplo, a mi hijo se le hicieron varias pruebas de alergia. Y entonces yo sé que a él le sale, ya se puede a qué alérgico, a qué no. Pero yo también, por ejemplo, lo que yo le quería decir es que, por ejemplo, aquí yo ya he tenido experiencias de que he ido donde nutricionistas y entonces a veces te hacen anotar, a ver, anote lo que va a comer en el día. Si siente que algo le cayó mal, entonces elimínelo. Pero yo digo, no sé, a veces siento que no son, deberían de haber algo que sea más rápido, porque también
hay que ver, hay un presupuesto y entonces uno no puede estar, a veces en la alimentación, que por decir, me mandaban, habían ciertos productos que tal vez no me caían tan bien. Entonces yo por eso le preguntaba que si no hay algún examen que sea más rápido para poder determinar qué tipo de alimentación puede llevar este paciente de acuerdo a las condiciones que No, presenta en el momento, digo yo, no sé, pues. no, son generalizadas, no existen, Ah, no son existe. generalizadas, así es. Ok, profe, gracias. Ok, entonces continuamos. Ahí tienen ustedes las levaduras más comunes en los alimentos. En primer lugar está la Brettanomyces y en segundo lugar está la Cándida. La Cándida es una de las bacterias que con mayor frecuencia vamos a encontrar, por ejemplo, en las heces en el caso de la mujer, podemos encontrarla en todo lo que es la flora intestinal o la podemos encontrar en la vagina. La cándida es una de los hongos más comunes existentes que perjudican al ser humano y se pueden encontrar en los alimentos tales como por ejemplo las guayabas, esos que toman fresco de guayabas, en las sandías o en los melones, ese tipo de productos pueden estar contaminados algunos de cándida. Ese es un hongo sumamente fuerte y es uno de los más comunes en la parte alimenticia, más en la parte vegetal. Las cándidas también lo pueden encontrar en las carnes. Cuando este producto, por ejemplo, no ha sido refrigerada correctamente, se contamina de cándida, o las personas que están manipulando la carne en los mataderos no utilizan las medidas de higiene correctas y usan uñas largas y ese tipo de cosas, entonces contaminan la carne de candidiasis. Y esta cuando ya llegan a nosotros van contaminadas y es por eso de que existen los laboratorios de microbiología alimenticia para poder detener este tipo de contaminación. Ahí tienen ustedes tercer lugar el de Varromices, el Hansenula está en el cuarto, el Mycoderma y el Roturula está en sexto lugar. La torula es una de los hongos que no es tan frecuente, más se van a encontrar en algunos tipos de carne que en algunos productos vegetales. Pero sí, eso no es la eximina de que puede ser que también esté presente en algunos productos vegetales. Continúo. Origen de los microorganismos, vamos a hablar un poco de historia. Cada género de microorganismo tiene su forma particular de nutrición y consecuente correspondiente a los procesos de degradación. Eso significa de que los microorganismos, al igual que nosotros, ellos se alimentan de cierto tipo de materia y de acuerdo a esa alimentación va a ser la reproducción de ellos. En general, estos microorganismos pueden estar asociados con algunos aspectos particulares del medio ambiente. Cuando hablamos del medio ambiente, hablamos del aire, de los árboles, de las partes húmedas, de las partes calientes, de las partes heladas. Los microorganismos van a desarrollarse de acuerdo a este tipo de factores. Por ejemplo, existen microorganismos en otro país que debido al clima son más frecuentes que en otros países que son helados. ¿Por qué? Porque depende directamente de la climatización que nosotros tenemos. Por eso se dice que están asociados al medio ambiente de los alimentos. ¿Por qué? Porque, y les voy a poner un ejemplo muy claro. Si aquí, por ejemplo, en la parte, qué sé yo, algún bosque o algún lugar así, muere algún animal, rápidamente va a hacer efecto de putrefacción y van a estar microorganismos presentes casi a las 6 horas, están terminando con el cuerpo. En el caso de los países húmedos, de acuerdo al clima que ellos tienen, una persona puede dilatar ahí hasta que dure el sistema helado del que el país está hecho. Entonces, este tipo va a depender de los microorganismos directamente del medio ambiente. En el caso de nosotros, vamos a hablar particularmente de los pueblos tropicales, el agua y el suelo, ahí tienen ustedes unos medios se contaminan muy fácilmente.
Todos los microorganismos se encuentran en el agua. La desecación de los suelos termina la presencia de polvo, el cual, desaminado por el viento, es trasladado a los diferentes puntos terrestres, en los ríos, en los océanos, etc. Esto significa entonces que en el momento, por ejemplo, de que hay lluvia y la parte está húmeda, los microorganismos están nadando en agua sucia, una vez, y está contaminado todo el sistema. Una vez de que, independientemente de que haya desecación, estos microorganismos se van a unir al polvo y cuando el viento sopla, ellos son transportados a los diferentes tipos de agua, a nuestras casas, a todo el ambiente que nos rodea. De esta forma puede constituir, no puede constituir una sorpresa que con frecuencia puede ser de que las aguas y los suelos estén contaminados con algunos microorganismos, con varios microorganismos. Las plantas, vamos a hablar de las plantas y los productos vegetales. Como le decía, una de las partes más frecuentes de contaminación vegetal sería de que estas son regadas con aguas putrefactas o agua sucia, la mayor parte de ellas, entonces envolviendo así al producto de microorganismos. Entonces, la mayor parte de los microorganismos citados al hablar del suelo y del agua también se encuentran en las plantas y en los vegetales, ya que constituye la fuente primaria de los microorganismos en la planta. Aunque se puede decir que existen bacterias particularmente relacionadas directamente con algunas plantas. Ahí nosotros, y cuando hablamos de plantas, hablamos de las partes húmedas. Las bacterias generalmente viven en partes húmedas y caliente, agua está húmeda y caliente a la vez, propicias con la alimentación de las raíces de las plantas. Generalmente vamos a encontrar Cyanobacter, ahí les mencioné algunas, Aerobacter, Erwinia, Curtia, Lactobacillus y Streptococcus. Esas 6 bacterias son las más comunes que vamos a encontrar en algún tipo de plantas comestibles o en la mayoría de las plantas, pero directamente desde las raíces de ellas. Entre los modos, géneros más importantes transmitidos por las plantas son los que producen alteraciones en las frutas y las verduras. Entre los más peligrosos tenemos el Saccharomyces, que está presente. Este es un tipo de moho que está presente en la mayoría de las frutas y las verduras. Ahí tienen ustedes los utensilios. Los utensilios son una parte sumamente importante de contaminación para la preparación de los alimentos. Las personas que se dedican a cocinar o a preparar alimentos tienen que tener mucho cuidado al momento de la preparación. Es cuando las verduras y las legumbres se manejan con utensilios no desafectados. Los más expuestos son aquellos utensilios que se guardan en lugares más abiertos al polvo, ya que buena lógica tendría que las bacterias, la levadura y los mohos son transmitidos por el aire. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Ustedes a la hora de preparar los alimentos, la parte de los utensilios, ya sean los cuchillos, las cucharas o los cucharones, tienen que estar herméticamente, tapados correctamente, lavados correctamente, porque son uno de los medios más efectivos para el transporte de bacterias a la alimentación. En el caso de si fuera bacteria o fuera levadura o fuera moho. Es uno de los utensilios que usamos más frecuentemente, lo que provocan algunas veces la contaminación alimenticia. O sea, que de nada sirve, por ejemplo, que nosotros nos lavemos las manos, decloremos los alimentos, pero si nosotros utilizamos un utensilio que está sucio, al final vuelve a contaminar los alimentos que estamos preparando. Sí. Dicen, por ejemplo, si uno come el cuchillo y corta el pollo, ese mismo no lo puede utilizar para cortar la verdura. No. Porque hay bacterias que están presentes en el pollo, por ejemplo, que generalmente la salmonela, por ejemplo. El pollo tiene es propicio para la producción de bacterias salmonales. Entonces, esa salmonela generalmente no sobrevive en otro tipo o no debería de, generalmente es más común en el pollo, por ejemplo.
Entonces, si usted viene y prepara un alimento, el pollo, y luego ese mismo utensilio lo va a utilizar para otro producto, usted viene y contamina de esa bacteria al otro producto. Por eso, cada vez que ustedes utilicen un utensilio para un tipo de alimento, tienen que usar otro, para la preparación de otro tipo de alimento y evitar así la contaminación o el transporte Profe. de una bacteria, discúlpeme, espéreme, el transporte de una bacteria que está presente en un alimento a otro alimento. Es sumamente importante que tomen eso en cuenta a la hora de preparar la alimentación. Dígame. Sí, eso que usted dice de los utensilios es importante, porque bueno, yo he sabido es mejor tener una tabla de cortar para vegetales, una Correcto. tabla para cortar para las carnes y A una eso me tabla refiero. para lo que sea fruta, para A eso evitar me esa refiero. combinación. A eso me refiero. Y por ejemplo, en el caso, hablamos siempre de los utensilios. En el caso, por ejemplo, dígame. A eso se le conoce como contaminación cruzada, profesor, o contaminación Correcto. directa. Correcto. Cuando utilizamos una tabla que no corresponde a ese Correcto. tipo de género. Así es. Tiene usted toda la razón. Así es. Por eso Verga, escucho, man. Así es, usted tiene toda la razón. Esa se llama contaminación cruzada. Contaminación cruzada, cuando nosotros usamos un utensilio para preparar todo tipo de alimentos. Lo más recomendable es usar un utensilio para preparar cada uno de los alimentos presentes, porque hay una bacteria o unos hongos que están presentes en algunas legumbres o verduras que no están presentes en los productos como la carne o el pollo. Entonces lo recomendable es evitar esa contaminación cruzada, como dijo. Sí, si no tenemos, por ejemplo, entonces lo más correcto ahí es que si partió el pollo con ese cuchillo y no tiene otro cuchillo para partir la legumbre, lo lave, o las tablas, sí. Entonces los lave y vuelva a usarlo para otro producto. Dígame. Otra cosa que no es muy recomendable, en algunas casas suelen utilizar lo que son tablas de madera. La madera es una esponja y suele absorber los jugos de las carnes o los vegetales y suele acumular o las bacterias suelen proliferar más rápido en ese medio, en la madera. Sí, tiene razón, usted es muy inteligente. Es cierto. Tiene que ser una tabla, se recomienda, yo no sé cómo se llama. Acero inoxidable es la que recomiendo. Puede ser acero inoxidable. Puede ser acero inoxidable, pero también puede ser una que es hecha como de plástico duro, o algo así, que es lisa. Entonces, profe, sí, dígame. Profe, y también se ha fijado que también otra manera de infectarnos es, creo que cuando los sartenes que nosotros utilizamos muchas veces desprenden del sartén como costras negras. No sé si alguna vez a alguien les ha pasado, pero a veces cuesta, o los sartenes que son de buena calidad obviamente son muy caros, pero fíjese que sí hay sartenes que con el tiempo, o sea, ya no sé, se te oscurece el aceite o desprende algo el sartén, y eso creo que es tóxico, ¿no? Sí, es tóxico la parte metal, pero ya esa es otra clase, estamos hablando de contaminación por bacterias, Okay. Pero sí, tiene razón usted, por metal hay contaminación también por el metal. Como nutricionista, no va a ser difícil educar a la población de cómo evitar todos esos contaminantes perjudiciales para nuestra salud, más la economía que tenemos. Yo creo que ustedes como nutricionistas son los que tienen que estar más informados o más claros de esta situación para evitar contaminar a las personas que van a depender de los alimentos que ustedes, si llegaran a poner un restaurante o algo así, prepararan. O alguien nos puede llegar. Sí, entonces,
tienen que saber mucho de este tipo de cosas para entonces ustedes poder hacer un buen trabajo. Recuerdo que al inicio Profesor, de esta clase, no de esta clase, de este curso, ustedes preguntaban que por qué en microbiología iban ustedes a verlo, pues, que no lo miraban, ¿cómo le digo?, ligado a la carrera. Ahora ustedes están viendo, útil. correcto, ahora ustedes están viendo de que sí es necesaria microbiología en la parte nutricionista. Profesor, Dígame. creo que tiene razón en estos momentos, en estos últimos cursos, materia que nos ha dado, En todo, no en llegué a la estos últimos. conclusión de que tal vez un paciente referido directamente se presenta ante nosotros y tal vez él cree que es algún alimento que le está perjudicando alguna forma de alimentarse y tal vez puede ser un parásito, una bacteria, un virus, algo que está en su ambiente, en su entorno, en su hogar y tal vez él lo desconoce y él lo refiere que es alimentación. Entonces ahí es lo importante de esta carrera, de esta Correcto, materia. correcto. Así es. ¿Cómo se llama usted? Octavio López. Octavio López. Oh, sí, Octavio, así es, efectivamente. Oye, ¿Cómo dice? Octavio tiene 20 puntos. Ah, sí, hombre, 50 le voy a dar. no, Diga. en serio, profesor, creo que así me pasó una vez, yo pensaba que era una alimentación, mala alimentación, y la verdad que había cierta Cuando usted se insalubridad. refiere a mala alimentación, es una mala combinación de diferentes tipos de alimentos que perjudican a la salud. A eso se refiere, porque mala alimentación puede ser por higiene. Entonces, si fuera el caso de higiene, si si no se toman las medidas necesarias, obviamente que sí va a ser perjudicial, pues. La verdad es de que yo creo de que no existe alimento que no se tolere tanto en el cuerpo. Hay algún tipo de bacteria que al final viene a hacer estrago. Nosotros somos alérgicos a algún tipo, por ejemplo, los lácteos. Entonces, podemos ser alérgicos o somos intolerantes a los lácteos. Pero generalmente yo creo que la mayoría de los alimentos, si nosotros lo comemos como se debe comer, con los gramos necesarios que se debe de ingerir, no van a ser perjudiciales para la salud. Aquí lo perjudicial va a ser de que vayan mal, con una mala higiene y se contaminen al final. Que estén mal preparados, correcto. Copiado. Vamos bien hasta ahí. Continúo. ¿O hay algún comentario más o alguna pregunta? Bueno. Prosigue. Ok. Entonces ahí tienen ustedes otro punto que serían los manipuladores de alimentos. Generalmente la microflora de las manos y las vestimentas de los manipuladores de alimentos reflejan el medio ambiente o el medio y los hábitos en que se desenvuelven. Les voy a explicar esta parte. Como les decía, generalmente nosotros estamos compuestos también por bacterias y hay bacterias que están comúnmente en nuestro organismo y en nuestra piel. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que las personas al momento de manipular los alimentos puedan proveerse de algunos medios que vayan a evitar que la flora normal de las manos, de la piel, sea transmitida a los alimentos que estamos preparando. Entonces es importante o que se laven muy bien la mano cada vez que estén preparando alimentos, porque como les digo, igual que la piel y el organismo, existen bacterias que son comunes en algunos tipos de productos. Entonces, si nosotros estamos preparando carne y no tenemos guantes específicos para preparar esa carne, lo correcto es de que una vez que esté preparada nos lavemos muy bien la mano para preparar el otro producto. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos estamos agarrando las bacterias que están comunes en la carne y las estamos llevando al producto vegetal y es también una contaminación cruzada por mal manipuladores de los alimentos. A eso se refiere. Entonces las manos generalmente están compuestas por microbios o una microbiota de la flora. Y esta, si nosotros no lavamos las manos correctamente o no usamos algún tipo de guante, entonces contaminamos los alimentos con este tipo de bacterias. Y al final estas vienen a ser
en grandes cantidades vienen a perjudicar la salud del ser humano. Las vestimentas juegan un papel sumamente importante, por eso es necesario de que las personas que preparan alimentos las utilicen. Hay gabachas que son permeables o existen los gorritos, eso, o los tapabocas que ahora estamos utilizando con frecuencia. Entonces tenemos que usarlo porque recuerden ustedes que la boca es uno de los mayores productores de bacterias en el organismo. Cuando nosotros hablamos sin querer salpicamos y ahí van las bacterias. Y si estamos preparando una ensalada y nosotros estamos a la misma vez conversando, entonces está contaminada por bacterias que tenemos en la boca. Por favor apaguen los micrófonos. Dice que yo pienso que guantes en sí solamente le protege a la persona que lo usa, no está protegido. No, los guantes sí protegen para todo. Le voy a decir, porque como le digo, nosotros tenemos bacterias comunes en la piel. Entonces, aunque usted se lave las manos, ellas son propias de la piel. Son propias de la piel. Entonces, cuando usted va y prepare el alimento, por ejemplo, una verdura, entonces usted lo que está haciendo es transmitiendo las bacterias de la flora normales en la mano. Por favor, apaguen los micrófonos. Apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono. No se escucha, profe, por el ruido. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Entonces no se escucha. Apaguen el micrófono. Apaguen los micrófonos. Parece que alguien que vive cerca de la carretera, entonces los vehículos pasan. No oigo. Ya, correcto. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Entonces les decía yo de que... Sí, profesor, lo escuchamos claro y fuerte. Les decía yo de que hay bacterias que son comunes en nuestra piel y en nuestras manos. Entonces, si nosotros no nos lavamos las manos para preparar ciertos tipos de alimentos, esas bacterias que están comunes o esos microorganismos comunes en la mano son transmitidos a los alimentos. Entonces, es por eso que nosotros, cada vez que preparemos un alimento y vayamos a preparar otro, tenemos que lavarnos las manos, porque así como son comunes los microorganismos en nuestra piel, son comunes algunos microorganismos también en algunos productos. Entonces, hay microorganismos que están presentes en las carnes que no las tienen en las legumbres. Y si nosotros preparamos una carne y luego no nos lavamos las manos, transmitimos ese tipo de bacteria o ese tipo de microorganismo al otro alimento. Eso también se llama contaminación cruzada. Entonces, generalmente la microflora de las manos y las vestimentas de los manipuladores reflejan el medio y los hábitos que se desenvuelven. Eso es, en otras palabras, lo que significa todo lo que les estoy diciendo. Así como algunos proceden del agua, el polvo, etc. Además de que existen bacterias relacionadas o propias de nuestra piel. Todo eso le estoy leyendo, pero ya se los expliqué. Fosas nasales y la boca. Recuerden, las fosas nasales y la boca tienen grandes cantidades de bacterias y si nosotros no usamos tapabocas, podemos contaminar los alimentos. Por ejemplo, hay personas que andan tuberculosis y no usan, por ejemplo, un tapabocas. Santo Dios. Y no usa tapabocas.
Hay alguien que tiene el micrófono encendido y vive cerca de la carretera y entonces estoy escuchando todos los vehículos que pasan. Nadie quiere yo el tamal, ¿eh? Por favor, apaguen los micrófonos. Solamente cuando ustedes vayan a hablar, enciendan el micrófono. Ok. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen tuberculosis y son dueñas de alguna fritanguería o están preparando, qué sé yo, frutas, las que venden frutas en la calle y tienen tuberculosis, tienen que usar la vestimenta correcta para evitar esa contaminación, porque la tuberculosis es una de las bacterias más potentes que viene a afectar el sistema respiratorio. Y así como la tuberculosis, existen una gran cantidad de bacterias presentes en nuestra boca, que si nosotros no usamos el utensilio correcto para taparnos la boca o para preparar los alimentos, vamos a terminar contaminando los productos. Los más comunes, como les dije, están los estafilococos aureus y los estreptococos. Los estreptococos es un tipo de bacteria que generalmente vive en la garganta y los estragos son sumamente fuertes. Producen dolores en las articulaciones, en los huesos. Produce fiebres cuando ya están bastante alteradas esta bacteria. Y hay un examen específico para descubrirla. Se puede hacer por cultivo o se puede hacer por un examen serológico que se llama antiestreptolicina. Este tipo de bacterias son comunes en la garganta y se transmiten con gran facilidad a los alimentos si nosotros no usamos los utensilios correctos. Sigo. Cuando vayan a preguntar algo, por favor, no importa, díganme y yo contesto. A ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Profesor, ¿quiere decir que esa bacteria de la que usted está hablando la tenemos todo en la garganta? No. Nosotros no solo tenemos esa, nosotros tenemos grandes cantidades de bacterias en la garganta que son propias de la flora bucal. No solamente esa. Nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias y hongos propias de la garganta o de la boca. Y si nosotros no tomamos las medidas de higiene necesarias, entonces se vuelve peligrosa. En el caso del estreptococo, tenemos este tipo de bacteria, pero la flora es normal. O sea, está entre los rangos o los parámetros normales. Si esta se sobrepasara, contamina todo el sistema respiratorio, entonces sí se vuelve peligrosa. Tenemos por eso que evitar la contaminación a través de los alimentos. Pero estas bacterias las adquirimos porque nuestro organismo porque ellas son propias, este tipo de bacterias o de hongos son propias de nuestro organismo porque ellas se vuelven peligrosas de acuerdo a las cantidades que nosotros tengamos. Si están dentro de las cantidades normales que debemos de tener, al contrario, ellas ayudan al organismo, porque hay bacterias que se comen a otro tipo de organismo. Y si ellas, profesor, si ella no existiera... Una pregunta, profesor. Espéreme. Porque es que tengo aquí en presencia a alguien que me pregunta y entonces tengo que responderle a los dos. Espérenme un momento, por favor. Entonces, le decía de que hay bacterias y hongos que son propias del organismo. Hay bacterias que nosotros tenemos que matan a otro organismo que viene a ser peligroso para la salud de nosotros. Entonces, al final es importante que las tengamos. En el caso de la garganta o de la boca, nosotros le tenemos toda gran cantidad de bacterias porque nosotros ingerimos alimentos y ellas quedan en la pasta bucal. Y entonces, se alteran dependiendo de lo que se alteran de acuerdo a la cantidad que nosotros podamos adquirir. Pero son propias por eso, porque hay unas que ayudan a combatir a otras que son peligrosas para nosotros y hay otras que ayudan también a combatir a las que combatieron a otras para que nosotros nos mantengamos en ese rango de salubridad. Dígame, lo escucho. Profesor, normalmente, bueno, hablamos de que no podemos consumir alimentos pues crudos. Yo trabajo en el ámbito de lo que es la cocina y hay alimentos, por ejemplo, en el caso del sushi,
pues que lo comemos normalmente crudo, el pescado, claro que tiene que ser un pescado fresco. Tenemos el sushi, el carpaccio, el carpaccio es una elaboración a base de lomo de res cocinado solo con jugo de limón. No sé si eso tiene algún efecto secundario a largo plazo en el organismo de uno. No, a largo plazo ¿O no? No, el efecto puede ser inmediato en algunas personas dependiendo del sistema inmune. Recuerden ustedes que el sistema inmune viene a jugar un papel sumamente importante. Aquí hay que analizar, pues, ahí es donde juega un papel importante la parte sanitaria. Este tipo de alimentos que se venden semicrudos o crudos tienen que pasar un proceso. La persona que es dueña o que es encargada de esto sabe perfectamente de que en el caso nuestro, por ejemplo, el Ministerio de Salud es el encargado de velar de que lo que se esté comprando es lo idóneo. Entonces, ellos tienen que mandar con mucha frecuencia este tipo de alimentos a los laboratorios para ser examinados y evitar así que se contaminen las personas de algún tipo de bacteria. Si esto fuera así, la sacan del mercado, como les dije. Y recuerden ustedes que el sistema inmune, juega un papel sumamente importante para la tolerancia a este tipo de bacterias, dependiendo de nuestro sistema inmune. Lo correcto es que nosotros no ingeramos alimentos crudos en el caso de la carne. Ese es lo correcto, que no lo ingeramos. Pero bueno, para las personas que lo hacen, de todos modos eso lleva un proceso y su sistema inmune viene a jugar un papel sumamente importante acá. Profe. Quiere decir que el sistema inmune se puede se puede adaptar a este tipo de alimentos, profe. No. El sistema inmune, cuando nosotros hablamos del sistema inmune, hablamos de las células defensoras del organismo. Recuerden ustedes que al inicio de este curso, yo lo primero que le hablé fue de las células que protegen al organismo, que son las defensas del organismo. Si estas están activadas y están siendo producidas correctamente, significa que el ejército que tenemos en el cuerpo está activado y puede combatir cualquier tipo de bacteria presente en algún alimento crudo. Entonces, esto significa de que ellas, aunque en la carne que estemos ingiriendo hay algún tipo de bacteria, si el sistema inmune nuestro está activado y está correctamente ese ejército que tenemos, entonces la peligrosidad de contaminación va a ser menor. Lo vas a descargar. Profe. Así es. Así es, correcto. Profe. Dígame. Fíjese de que una vez estábamos en un restaurante ahí en Galería que se llama Sushito, venden sushi, y un sobrino mío, después de que pidió su platillo, inmediatamente después de comer, empezó a sentir que se le estaba cerrando y no podía respirar y nos fuimos directo al hospital. Yo me imagino entonces que el restaurante no hace ese tipo de pruebas. Son personas alérgicas a los mariscos. Correcto. Puede ser que su sobrino sea alérgico a algún tipo de marisco. Exacto. Sí. Profe. Dígame, ¿cómo se llama? Necesito saber los nombres de los que participan. Profe, yo Octavio López. Y Valesca. Yo soy por experiencia una vez yo estaba preparando una carne de res. Usted sabe, el vinagrito, la pimienta negra, el ajo, la cebollita, chiltepito picada. Sí. Y ya limón y todo eso, entonces yo le pegué un mordisco a la carne ya preparada. Sí. Y ahí pues me dio una herida de casi 7 días y nunca más volver a probar la carne cruda. Así es, puede ser que haya estado contaminada con algún tipo de bacteria. No se sabe dónde, sí, pudieron haber sido las legumbres o lo que o la carne en sí. Lo más. Profesor. Dígame. Profesor, bueno, a mi sobrina me pasó algo parecido. Yo sé que mi sobrina siempre ha comido marisco, a él le encanta comer los mariscos. Siempre lo ha consumido y nunca le ha dado ningún efecto alérgico. Pero un día que estaba yo pelando unos mariscos, la salpiqué con el agua del camarón en la cara. Y fíjese que ahí nomás se le inflamó el ojo y se le cerraron los dos ojos.
puede ser de que tenía algún tipo de bacteria o hongo el producto y entonces el ojo es susceptible a eso. Y entonces las defensas que tenemos en la parte lagrimal al final combatieron a este tipo de contaminación y pudo entonces salir avante al problema. ¿Alguna otra cosa? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Hay algo más? Claro, ¿Algo? ¿Todo bien? por el momento sí. Ok. Entonces, nuestra clase creo que termina aquí. Déjenme ver. No, Sí, esa es la última diapositiva. Esa es la última. No, espérenme entonces. Ahí tenemos microorganismos, la Cenotobacter. Aquí tenemos el origen de los microorganismos, ahí está el utensilio. Los manipuladores de alimentos, ya. Ahí lo tienen. Y lo que es la parte de diagnóstico, pues ya le hablamos. Nosotros, las personas que son preparadoras de alimentos o las empresas que se encargan de este tipo de cosas, tienen que mandar periódicamente al laboratorio del Ministerio de Salud de cada país a realizar periódicamente este tipo de análisis. Mandan una muestra al análisis y al final el microbiólogo se va a encargar de decidir si ese producto sale al mercado o no sale al mercado hasta que se tomen las medidas necesarias de higiene y seguridad. Y aquí termina nuestra clase.